Hola, 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 bienvenidos a Big Left. El gorrito mío, el típico, lo perdí ayer en el bus. Lo que pasa es que íbamos en el bus de día, muy bueno, el ETM, y ahí iba mirando los paisajes y de repente había un taco ¿cómo se llama? Camiones. Había unos 1000 camiones que estaban en la carretera taponando todo lo que era nuestra travesía. Y ahí estaba fascinado leyendo un libro sobre la entrevista de Guayaquil entre San Martín y Bolívar. Y eso para mí es muy importante, me llené de emoción porque yo les he contado que mi padre tenía una biblioteca de 7000 volúmenes y entre medio de eso había una estantería donde yo veía libros sobre la entrevista de Guayaquil. Y había como 6 libros sobre la entrevista de Guayaquil. Entonces para mí era algo muy importante la entrevista de Guayaquil. Y estaba leyéndola, estaba encontrándome con mi padre. En el fondo estaba encontrándome con mi infancia. Y tantos detalles de una cosa tan mínima que fueron 40 horas de visita. La visita de San Martín a Guayaquil fueron 40 horas. Hubo 4 horas a puertas cerradas y hubo 1 hora y media a puertas cerradas y una media hora. O sea, fueron 3 momentos en que estuvieron a puertas cerradas hablando Bolívar con San Martín. Y eso para mí era emocionante. Y dejé mi gorro cuando llegamos al lugar donde yo tenía que bajar, en esta zona. En la zona de la Araucanía, como les digo, ahí tuvimos ese problema. Y, y después cuando pasamos todos los camiones se me ocurrió, dije, pucha, podría haber hecho un video de los camiones para mi canal, como una cosa noticiosa. Pero se me ocurrió justo cuando ya estábamos, digamos, pasando todo el lío de los camiones. Eh, Ahí en Coyipulli, Ercilla, esa zona candente. Y leyendo estas cosas de historia, que no voy a hablar de eso porque dije, bueno, ¿de qué voy a hablar hoy día? Voy a hablar de cualquier cosa. Entonces voy a hablar de mi experiencia como empresario. Y yo llegué de los botes que estaba dando vuelta, porque estaba cesante, llegué a Concepción. Unos empresarios me dieron la pega de administración de un COPEC. Y la COPEC no era COPEC, sino que tenía las 2 playas donde se surtía gasolina, pero también había un pronto COPEC. Y además de un pronto había no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como una especie de kiosco de vidrio, kiosco que estaba en donde se surte la gasolina, estaba ese kiosco, que después ya no lo hicieron más, era una moda. Entonces tenía 3 puntos que tenía que controlar. Y era tanta la pega que cuando después fui despedido de ese trabajo, fui despedido con indemnización, después de eso contrataron a 2 personas, un contador para todo lo que era la contabilidad y el otro para toda la administración. Y yo estaba llevándome las dos pegas. ¿En qué consistía? Bueno, a las 12 de la noche tenía el último turno de los bomberos. Entraba a un lugar que estaba como blindado para los asaltos, con una caja fuerte blindada, y ahí tenía que contar todas las monedas, todos los billetes, y que me cuadrara el marcador de la benzina con la cantidad de plata que había ingresado. Y generalmente había una diferencia en contra. Lamentablemente había una diferencia en contra de los bomberos por lo general. Y eso se descontaba del sueldo. A mí me daba mucha pena, pero bueno, era así. Después me tocaba también, bueno, eso era a las 12 de la noche. Después a las 6 de la mañana, o sea, yo llegaba a mi casa a la 1 y a las 5 tenía que estar despertando para ir a ver el otro turno, que era el turno que entregaban a las 6 o a las 8, no me acuerdo. No, pero era a las 6. Entonces, bueno, no me acuerdo cómo eran pero eran 3 turnos de 8 horas. Tenía que ir y juntaba la plata y todos los días tenía que ir a pata, porque no tenía auto, entonces me iba a pata caminando con unos turros de billetes, con todo lo que sabía. Era una bomba de benzina importante en Concepción, que estaba a la salida del Puente Viejo, donde salía uno al Puente Viejo en aquellos tiempos. Entonces, iba caminando, me acuerdo, al Banco Higgins, que existía un Banco Higgins que tenía unas losas de
¿cómo se llama esto? De piedras. O sea, era precioso, el banco era muy elegante. Y ahí tenía que entregar todo ese billete. Y después almorzaba rápido, no tenía tiempo para nada. Y los empresarios tuvieron un problema económico, entonces sacaron de los estanques de la gasolina, en vez de reponerlos por completo y tenerlos llenos, en vez de tenerlos llenos, está lloviendo fuertísimo. Chucha madre, a ver. Ahí es. Claro, ahí es. Entonces, los estanques, el estanque de gasolina tenía que estar lleno, pero después ellos consumieron la mitad del estanque. Esa mitad del estanque la ocuparon en plata para sus distintas cosas que tenían, emergencias que tenían estos empresarios. Entonces yo tenía que estar atento para no quedar sin benzina. Y me había seleccionado de la Copec. La Copec era muy exigente. Entonces me había seleccionado como un tipo capaz. Y yo era, bueno, tenía que estar trabajando como loco. Y yo le dije, o sea, él me dijo, el gerente de la Copec, me dijo, tenemos derecho a veto. ¿Qué es lo que es el derecho a veto? Le dije yo. Tú te agachas y yo te lo meto. O sea, que no puede faltar benzina. Porque en una compañía, o sea, un lugar, un servicentro de benzina, no puede faltar la benzina. Está lloviendo cada vez más fuerte. Entonces, ¿qué me pasó? Un día, yo tenía 17 personas a mi cargo y tenía un día que pagar sueldos. Y cuando empecé a pagar sueldos vino los descuentos porque no cuadraban las cuentas, porque yo tenía que contar no solamente que me cuadrara lo de los bomberos, también me tenía que cuadrar lo de este kiosquito que se llamaba Mini, no me acuerdo cómo era el nombre, y después estaba la Pronto Copec. Y ahí tenía que estar contando todos los días los chocolatitos, hasta los chicles, las bebidas, todo tenía que cuadrarme. Y si no cuadraba se descontaba. Entonces cuando vino el pago del sueldo, vinieron los llantos de la gente que estaba a mi cargo, 17 personas, yo estuve pagándole a cada uno y quedé con mi mente consternada porque estaba lleno con sus relatos, con los relatos de sus vidas y de sus cosas. Y bueno, la vida mía era peor que la de ellos, porque yo tenía mucho más pega que ellos, tenía 3 veces la pega de ellos. Yo tenía que estar a cargo de 3 turnos de cada cosa, de los Pronto Copec y todo eso. Entonces me hablaban de eso y quedé con eso metido y me fui a la casa cansado y llegó un camión a surtir gasolina y si no estaba yo no iba a vaciar la gasolina. En la mañana llegué y medimos con el jefe de los bomberos, medimos la profundidad y no quedaba gasolina y nos quedamos sin gasolina y la Copec se enfureció y les dijo a los empresarios, saquen a este administrador. Bueno, chao. Entonces ahí quedé en la luna. Y en la luna después me puse a vender autos usados. Horrible, la cuestión más horrible que hay vender autos usados. Vendí uno, tuve un mes, vendí uno. Y de ahí dije yo, ¿qué puedo hacer? Porque estaba sin capital, estaba pagando arriendo, seguían las cuentas avanzando y con la indemnización se me iba a acabar. Y ahí me metí con unos... ahí empecé, la primera experiencia empresarial fue con unos psicólogos de la Universidad Católica. Entonces hablé con estos psicólogos y ellos querían tener un campo de acción en todas las empresas pesqueras de la 8ª región. Entonces yo tenía que ser la punta de lanza comercial para iniciar trabajos de lo que se llamaba en aquellos tiempos psicología organizacional, psicología laboral, donde había un montón de trabajos que hacer. Entonces iba a las reuniones con los gerentes de las pesqueras, pero la mayoría de las gerencias estaban en Santiago. Y cuando las gerencias eran de Concepción, preferían a los psicólogos de Concepción, que eran bastante deficitarios. Eran mejor los psicólogos de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, sin duda. Entonces, logré tomar trabajos, por ejemplo, al principio con unos empresarios que eran empresarios de origen palestino, muy católicos, muy decentes, extremadamente correctos, que tenían una especie de retails pequeños en Concepción. Creo que el apellido era Yacaman, algo así, pero el gallo era extraordinario. Y hicimos
eh, eh, traje a los psicólogos de Santiago, que eran tipos geniales, eran inteligentísimos y muy buenas, hicieron una presentación de atención al cliente, del tema de atención al cliente. Pero el problema es que ahí hubo un agasajo, una comida, porque fueron varios días de capacitación y en uno de esos días vino una comida infectada y quedó la empresa sin trabajadores porque todos quedaron enfermos, pero enfermos, realmente enfermos. Yo no comí esa comida, por lo tanto me salvé y lamentablemente fue nuestro inicio y esa empresa le habíamos puesto nombre y todo, se llama Psicogestión. Psicogestión. Entonces, empezó con el pie izquierdo, vimos todo lo que era la capacitación, seguimos en eso y encontré finalmente una empresa que se llamaba la Pacific Protein. Pacific Protein, que era una empresa de capitales noruegos, y el gerente era un noruego que parecía un Frankenstein, era un tipo acromegálico, ¡wow! Tremendo el Frankenstein. Y tremendo tipo, y tenía su secretaria, que era extraordinariamente hermosa. Y ahí conseguí una pega que nos duró 6 meses de pega. Cualquier cantidad de plata ganamos en esa Pacific Protein, que era una de harina de pescado. Entonces me tocó hacer descripción de cargo, porque íbamos a hacer descripción de cargo, análisis comparativo de sueldos con las otras pesqueras, evaluación de desempeño y otras cosas más, que ya no me acuerdo, de la psicología organizacional. Y me tocó andar en estas flotas pesqueras al interior. O sea, imagínense el mapa donde estás tú, zarpábamos de Coronel, y de Coronel tú veías pasar la isla Santa María y te internabas al mar, y en el mar con tempestades, estábamos con tiempo tempestuoso, igual pescando en la noche. O sea, eran una ciudad, era como decir Santiago lleno, o sea, era una extensión, La Mancha era de una extensión como la ciudad de Santiago, La Mancha de anchovetas y lleno de barcos por todos lados, todos pescando, capturando. Después en la mañana seguimos y en la noche con ese mar tempestuoso estaban se me olvida el nombre de los, ¿cómo se llamaban estos? Se me olvidan los nombres con tanta cosa que tengo en la cabeza, pero los que estaban a bordo, en la parte, había como una especie de sargento que era el que arriesgaba su vida en esa faena. Entonces yo iba describiendo cada uno de los cargos, me iba entrevistando con cada uno de esos, después pasaba a la planta, estaban los yomeros, los que están extrayendo con yoma el pescado. Entonces tomaba nota de cómo era el trabajo de los yomeros, tomaba nota cómo era después la secretaria, después todo, y después lo que era ¿cómo se llama esto? Los hornos procesadores. Había unas centrífugas para sacar el aceite, cómo se procesaba el aceite de pescado, cómo se hacía la harina de pescado. Todas esas maquinarias inmensas. Era una planta, entonces tenía que ir viendo todo cómo funcionaba aquello de esa planta. Y como les digo, fueron 6 meses hasta que llegó el Condoro que se produjo, que estos gallos eran... Estos gallos eran muy inteligentes, pero tenían un problema, que eran como relajados los guanes. Entonces, estos santiaguinos. Y teníamos que llegar a una hora, a las 9 de la mañana, a una entrevista, o sea, a una presentación con PowerPoint, con toda una cosa, con el gerente y los otros gerentes de la Pacific Protein. Y estos gallos se demoraron en tomar desayuno. Le dije, no tomen desayuno, vámonos al tiro. No, si no te preocupes la cuestión. Bueno, yo le dije, aquí yo calculo que vamos a llegar atrasados. Llegamos 1 hora atrasados. Entonces llegamos 1 hora atrasados y estaba la secretaria enojada. La secretaria enojada nos dijo, el gerente ya no quiere atenderlo. Ustedes era noruego, era gringo. Y era una reunión importante. Entonces, 1 hora atrasado no se puede llegar 1 hora atrasado. Y el gallo nos hizo pasar después finalmente, porque insistimos, hicimos la presentación y el tipo cortó con nosotros. Y en ese momento hubo una crisis, que no me acuerdo cómo se llamó aquella crisis económica, y empezaron todas las empresas pesqueras a bajar todo este tipo de inversiones, que son inversiones más bien de lujo,
ellas las consideraban de lujo, pero no son de lujo. O sea, invertir en el personal no es una inversión de lujo, es una inversión que es funcional, es como aceitar la maquinaria, es como comprar repuestos y ajustar el motor. Pero bueno, ellos lo consideraban de lujo y finalmente, como vino esa crisis en el tema de la harina de pescado, se contrajo. Y yo estaba de nuevo tuve un problema y dije, ¿qué hago ahora? Entonces me puse a trabajar con un amigo que era un amigo de izquierda que este gallo fue después premiado, Jorge Tagle, fue premiado por Lavín, lo premió como el mejor emprendedor social de Chile. Y este gallo lo que hacía, por ejemplo, me invitaba a dinámicas de grupo, encuentros de los ex del Frente Manuel Rodríguez. Entonces todos los que habían sido presos del Frente Manuel Rodríguez le hacían terapia y reinserción social y toda la cuestión. Y era una ONG, él manejaba una ONG y tenía contactos con el arzobispado y con la Vicaría de la Solidaridad. Entonces él en esa ONG necesitaba un cobrador. Y me puso de cobrador, que era un trabajo que es como ganar ahora 500 lucas. Era una cuestión que para mí no me servía, porque yo toda mi vida he ganado sobre el millón. No puedo ganar menos del millón porque tenía los hijos y había que mantener los cabros. Entonces, para mí no puedo ganar menos de un millón. Siempre tenía que... Entonces, eso era un trabajo que iba donde las pequeñas empresas, porque estas eran unas pequeñitas empresas de la Fundación Trabajo para un Hermano del Arzobispado de Santiago. Entonces, esta fundación ayudaba a una costurera, le daba plata para que se comprara una máquina de coser, o a un gallo que tenía una vulcanización para que compraran una herramienta de la vulcanización. Eran puras cosas muy pequeñas, eran microempresas. Entonces yo tenía que ir a cobrar a las microempresas. Y en ese momento me dije yo, bueno, yo no puedo seguir en esta pega porque no gano nada, necesito tener yo mi propio emprendimiento. Y hablé con Jorge Tagle, le dije, oye, dime, ¿qué puedo hacer? ¿Cuánto es lo máximo que te da la Fundación Fundación de Trabajo para un Hermano, esta organización de la Iglesia Católica? ¿Cuánto es lo que más te da? Y me dijo, plata de aquellos tiempos, me dijo 650.000 pesos es lo máximo. ¿Y yo puedo acceder a ello? Me dijo, si tú tienes un aval, puedes acceder a ello. Entonces fui donde mi hermano, que mi hermano era gerente de la IBM y ganaba en aquellos tiempos como 4 o 5 millones de aquellos tiempos. Estamos hablando de una cantidad de tiempo. O sea, mi hermano ganaba lo que sería ahora 15 millones de ahora más o menos, o 20 millones de ahora. Ese era el sueldo de mi hermano. Entonces él firmó como aval y me dieron 650.000 pesos. Y dije, ¿dónde me voy? Pues estaba en Concepción, me fui a un pueblo pequeño que queda cerca de Concepción, a orillas del río Biobío. Es un río que tiene este mismo caudal, pero más repartido. Y en el río Biobío, ahí en ese pueblo que se llamaba Santa Juana, ahí está. Y ahí busqué un lugar, hice un estudio de mercado. ¿Qué es lo que significa el estudio de mercado? Que empecé a ver dónde estaba la necesidad de una panadería, porque yo dije, lo que voy a hacer es una panadería, porque el pan, todo el mundo come pan todos los días. Entonces me tiré con la panadería. El proyecto era panadería o amasandería, digamos, una cosa muy modesta. Entonces tenía que arrendar eso. Tenía algunas plazas que me quedaban, arrendé ese local, que era un local que era una cantina de borrachos, en una cantina para borrachos. Entonces metí fuerza ahí con una gente que me ayudó también. Rápidamente pinté blanco por dentro, me compré cotona como de doctor, blanca, puse muebles de melamina, blanca, perfecto, por fuera también pintado donde los borrachos meaban afuera. Todo quedó pero hecho como de estar en el barrio alto de Santiago, en Vitacura, así ya lo mejor que hay, quedó perfecto. Y hice el estudio de mercado porque eran poblaciones de gente que venía, que habían huido de las forestales. Las forestales los cercaban de alguna manera y ellos vendían, las forestales también le vendían a buen precio y ellos con esa plata se iban al pueblo. Y en el pueblo tenían un terreno de 1.000 metros cuadrados, cada uno tenía 1.000 metros cuadrados, vivían como en el campo con sus 1.000 metros cuadrados y trabajaban en las forestales.
Entonces tenían sueldo. Y yo hice un cálculo de cuánto era lo que había ahí en millones. Dije aquí, con que el 10% me vengan a comprar, estoy listo. Bueno, y fui a Santiago, porque fui a Santiago a comprar las maquinarias. Llegué donde mi madre, que en esa época ya estaba viuda, y empecé a mirar en el Mercurio maquinaria de panadería y empezaba con 650. Vendo toda la maquinaria de panadería de mi panadería por necesidad, qué sé yo, 650.000 pesos. Y el que venía después venía 1.250.000, o sea, imposible. Y después venía 3 millones, 4 millones, todas las maquinarias de panadería. Entonces fui para Santiago, como les dije ahí, y tuve que ir donde este gallo, era la única alternativa. Fui donde este gallo y me dijo, no te metas a panadero, me dijo, porque los panaderos pierden, siempre terminamos sin, se pierden los matrimonios, Chucha. Ya, y mi madre tenía un panadero para que, un empresario de varias empresas, o sea, tenía una cadena de panadería, la amiga de mi mamá, la amiga de mi mamá tenía una cadena de panadería. Entonces fui donde el gallo, tenía un Mercedes-Benz. Dije, güey, que te ha ido bien. Me dijo, no te recomiendo este rubro, porque aquí todos nos separamos y terminamos el matrimonio. Después fui donde otro, que también era un contacto que tenía mi madre, que tenía una panadería que hacían estos panes chocosos, estas marraquetas, por millones. Esto estaba en la zona de el sector de Independencia. Olvídense, millones de marraquetas. Y ahí estuve con este gallo y también me dijo lo mismo. O sea, llevaba 3, 4 advertencias. Después, cuando llegué a Santa Juana, fui a hablar con mi competencia, que estaban en el centro del pueblo, en la parte más antigua, y los gallos me dijeron, no te metas en esto porque vayas a perder tu familia, vas a perder tu matrimonio. 2 más. Esta cuestión te puede ser. A mí no me va a pasar. Bueno, a mí me pasó, pero eso es otro cuento. Así fue. Me pasó, perdí el matrimonio. Bueno, ese fue el costo. Grande costo, tremendo costo. Entonces, fui donde este gallo, como les cuento, que me estaba vendiendo estas maquinarias, y él me contó todo su drama emocional, que la galla le había puesto el gorro y él le había tomado películas y la jueza no le aceptaba las películas, donde él mismo había tomado películas de la mujer de él en otra. O sea, bueno, eso no me pasó a mí en todo caso, pero eso es lo que le había pasado a él. Y bueno, tuve que buscar plata para poder pagar el flete hasta el tren. El tren me lo llevó hasta Concepción y después de Concepción otro flete hasta Santa Juana. Puse las máquinas, las eché a andar y no funcionaban. Entonces ahí me hice amigo de un tipo genial que tenía unos mostachos, un guaso, de estos guasos muy amachados y muy tranquilos, muy serenos, y que te arreglaba todo. El tipo era albañil, era gaffiter, era electricista, era de todo. Y arreglaba todas las máquinas. Entonces el tipo arregló las máquinas. Después tenía que tener un panadero. Entonces busqué un panadero y el panadero, hacíamos empanadas, producíamos empanadas, hacíamos de todo. Pero pasó algo muy increíble. Bueno, a todo esto yo empezaba trabajando a las 4 de la mañana y terminaba de trabajar a las 10 de la noche. Era una cosa de locos. Mucha pega. Y no tenía ni un día de descanso. Y pasó que enfrente mío había otro local y se puso un palestino que era venían de Belén, todos venían de Belén. En la plaza había otro palestino que venía de Belén, pero este era amigo del de la plaza, que tenía millones y millones y tenía un diente. Y yo le decía, ¿cómo no tienes plata para arreglarte los dientes? No tengo tiempo, me decía. Tengo plata, pero no tengo tiempo, porque estaba todo el rato con su negocio en la plaza de Santa Juana, este gallo, palestino. Y el otro palestino venía de Temuco. ¿De qué? De haberse separado. Se había separado de su señora. Otro más. Y llegó con su capital residual, porque era dueño de una panadería tremenda allá en Temuco. Era una tremenda panadería la que tenía, tremenda. Entonces era un gallo prestigioso. Y llegó allá a Santa Juana, porque ya de jubilado y todo, y se instaló al frente mío. Entonces mi señora me decía, pero qué horror, te pusieron una competencia tremenda. Y yo le decía, bueno, no sé, tengo que seguir adelante. Y el gallo se quiso hacer amigo mío, porque me dijo, qué impresionante tú, sin saber nada de panadería, te has metido a panadero. Yo lo encuentro increíble. Así que quiero, o sea, no me dijo quiero hacer, se hizo amigo mío. Conversábamos y mi señora me decía, no te metas con él, si él es la competencia, viene a espiarte. Y le dije, ¿qué me va a espiar? Si él sabe todo, yo no sé nada. Y finalmente
tenía yo razón. O sea, mi mujer no quería para nada que yo fuera amigo de él, pero yo me hice amigo de él porque, bueno, él no se fue a meter para joderme. Entonces, en un momento determinado, yo perdí todos los panaderos, porque los panaderos, o sea, tenía un panadero, perdón, estoy exagerando, tenía un panadero. Y el panadero llegó y vio esta panadería y se fue al frente, donde este palestino. Y yo empecé a hacer yo el pan. Y empecé a hacer todo lo que era el sobao, sobar la masa de la sobadora, sacarla a la mesa, cortar rápido, ponerla, o sea, el horno, o sea, hacía el pan y mientras estaba horneando el pan tenía que atender. Totalmente insalubre mi sistema porque no podía, estaba en un momento de supervivencia, entonces no estaba muy salubre, tenía que lavarme las manos, sí, claro, atendía, movía plata, vendía, tenía una cosa chica todavía. Entonces este gallo me llama, el palestino, me dice, ven para acá. Cuando en un momento que me reemplazaba, mi mujer me reemplazaba un par de horas, 3, 4 horas, y a mediodía para que yo pudiera descansar, porque empezaba a las 4 de la mañana trabajando y abría a las 6 y empezaba, seguía horneando, seguía trabajando, vendiendo, llegaban los proveedores y todo esto hasta las 10 de la noche, sin parar. Entonces en ese momento llegó y me invitó y fui a la panadería y me dijo, mira, yo te voy esta libreta, me pasó una libreta, anota. El pan tiene que tener esta temperatura acá, el horno acá, tú le pones este sistema. O sea, todo lo técnico, todo cómo se hace este pan, cómo se hace este otro pan, cómo se maneja, se administra la panadería. Todo me lo enseñó este palestino. Me enseñó todo lo que yo pudiera aprender al 100%. Yo le dije, gracias, muy amable. ¿Y sabes qué dije yo? Voy a regalarle una botella de whisky. Compré un buen whisky, caro, donde el otro palestino que está en la plaza, lejos, yo estaba en un sector de las viviendas básicas, o sea, un sector que no había gente atendiendo ahí, no había gente atendiendo. ¿Y qué pasó? Que el tipo se tomó el whiskacho, iba en bicicleta y cayó, tuvo un accidente de la bicicleta curado, se pegó en el canto o sea, el canto de la cuneta. La cuneta, en el canto de la cuneta se pegó. Y murió. ¿Qué pasó? Los panaderos volvieron a mí. Yo quedé con el conocimiento. Todo el conocimiento que me entregó él. Los panaderos llegaron a mí y yo me fui como avión para arriba. Llegaba a la Coca-Cola, porque era sector poblacional, llegaba a la Coca-Cola, la mitad del camión para mí. Llegaba a la cervecera, porque saqué patente de supermercado, la mitad del camión para mí. Y el resto para el resto del pueblo. Abarrotes, queso, fiambres. Vendía en aquellos tiempos 600.000 pesos semanales en confites. Y daba vueltos y regalaba a los niños dulces. Llegaban chocolate en confite, la gente de la población. Yo vendía, en aquellos tiempos vendía 600.000 pesos a la semana en confites. ¿Para qué hablar de las cantidades de plata que movía en la Coca-Cola? Me dio el premio al número 1. Salí premiado por la Coca-Cola. La Pepsi, los pollos. Vendí una cantidad de pollos porque la gente pobre que vivían mejor que yo, porque yo pasaba todo el rato trabajando. Yo envidiaba a los tipos que trabajaban en la forestal. Pues llegaban los forestales y venía el hombre y compraba cualquier cantidad de cosas para celebrar con las lucas recién pagadas, el después. Y yo decía, estos gallos ahora van a pasarlo con su familia, yo estoy aquí. No tengo ni un minuto de descanso. Ni un día de descanso. El único día de descanso era el 1 de enero. El único día en todo el año. Estuve 8 años así. El 1 de enero. Y pensaba tantas cosas que quería hacer ese 1 de enero. Quería salir a pasear, quería hacer esto, quería hacer lo otro. Tenía 10.000 proyectos para ese 1 de enero. Total que el 1 de enero era como la hueá. Porque no se podía hacer todo eso. Y envidiaba a la gente pobre. Si estos gallos son felices. No como yo, que estoy aquí como un esclavo. Todo el día encerrado en esta cuestión. No tenía tiempo, me mandaban una comida caliente de la casa y no podía comérmela porque llegaba un proveedor. Porque todo el día llegaban proveedores.
El proveedor de queso, el queso Matei, me acuerdo. Los proveedores de galletas, de las confites, los proveedores de ¿cómo se llama esto? Abarrotes. Chuta, se me está acabando el tiempo. Ya. Entonces, fue una etapa de mucho sacrificio, y uno puede, porque llegué a tener un buen pasar, y un buen pasar, digamos, de plata nomás, porque yo estaba trabajando como un negro, y sigue lloviendo fuerte, y se me acabó el tiempo porque los videos tienen hasta 33 nomás, y llegaban después también de la municipalidad, llegaban a pedirme plata porque yo era el rico, y daba donaciones, entonces tenía y venían a pedirme los fiados. Yo decía no fiado porque llegué a calcular una camioneta de plata en fiados. Y algunos se hacían amigos míos, iban a tomar traguitos ahí, porque yo estaba solitario, y mientras atendía, tenía gente, tuve 5 personas a mi cargo, tenía 2 panaderos y 3 muchachas que atendían en los mesones, y yo estaba en la caja, y de repente me gustaba tomarme mi copete, porque estaba cabreado de todo esto. Entonces me tomaba el copete, me hacía amigo de un hueón, el hueón me hablaba y eran entretenidos. Había un hueón que se dedicaba, había estado trabajando, era de la Fuerza Aérea, y de la Fuerza Aérea lo echaron, no me acuerdo por qué, y el tipo buscaba oro y andaba buceando en lugares así como estos lagos y buscaba oro en el río Lía, que es un río décima parte de esto, pero de aguas cristalinas, que corre de norte a sur en la cordillera de Nahuel Buta. Precioso. Y este gallo al final me hablaba, conversábamos 1000 cosas, y después me iba pidiendo fiado para su familia, me mostraba como nos hicimos amigos. Después me dejó clavado, se acabó la amistad, con ese hombre. Como les digo, a veces para mi cumpleaños tenía un rato, me daba un rato, o sea, las horas libres eran muy pocas, tenía que ir a Concepción después, y lo mejor época era cuando yo no estaba con cuenta corriente, porque con cuenta corriente tenía que ir a Concepción al banco, todo el rato al banco, etcétera, etcétera. ¡Wow! ¡Sigue lloviendo! ¡Bendiciones! ¡Ay! ¡Viva Cristo Rey! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Al pulento! Oye, soy hipócrita, güey. Tu madre, eres hipócrita, güey. Si vos eres un pecador, güey, yo te tengo callado. ¿Qué estáis hablando de que mi gloria a Dios y la weá, güey? Weón, hipócrita. Eres un pecador, güey. No vengáis con cuestiones a quitarte las de Santorrón. Ya, bendiciones.